más. Isaías capítulo 56, versículo 9 al 12. Profeta Isaías capítulo 56, versículo 9 al 12. Ponga atención a este mensaje que yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado. Hoy vamos a aprender algo nuevo, amén. Cada día Dios nos enseña algo nuevo de su palabra. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? Leamos, lo dice el Señor. Todas las bestias del campo, vamos a leer desde el 8, un poquito más arriba. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dicen, venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Me gustaría que leamos una vez más el versículo 10 y el 11. Dice, sus atalayas son ciegos. Miren las características de un falso. Anótela si gusta. Sus atalayas son ciegos, son ignorantes, son perros mudos, son soñolientos y aman el dormir. Esos perros comilones, ahí está la otra característica, son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada quien busca su propio provecho. Cada uno va por su lado. Tome su lugar en esta hora. Yo nunca he predicado este mensaje. Lo he oído de boca de muchos tal vez que hablan de esto. A veces lo hablan para ofender. A veces lo hablan para decir cosas que realmente, hermano, no quiere decir este texto. El texto de hoy se titula exactamente eso, perros mudos. Pero ¿de qué está hablando el profeta? ¿A qué el profeta la está llamando perro? ¿Y por qué le llama perros mudos? Me gustaría que me escuche un poquito con paciencia lo que le voy a decir. Siempre me gusta introducirme mis mensajes de una manera que ustedes puedan entenderlo y que cualquier persona pueda entender de qué se trata el tema, para respetar el contexto bíblico. Nosotros sabemos que el Señor está hablando a los cautivos en Babilonia. Sabemos que Israel se había apartado de Dios y que vivían en una idolatría, una apostasía tremenda. Y el Señor le estaba diciendo aquí, usted puede ver el versículo 55, 56, 57. Estos versículos hablan del mismo tema. Y el Señor le dice al pueblo de Israel que aún la gente gentil, la gente extranjera, los extranjeros que no eran parte de Israel, podían alcanzar su benevolencia, su misericordia, si obedecían sus mandamientos. Aún los que se creían insignificantes, como eran los eunucos de los reyes persas de aquel entonces, de los caldeos. El Señor le dice, si ustedes se adhieren a mi pueblo y obedecen mi palabra, ustedes van a tener mejor nombre que el que tiene hijos e hijas. Si se adhieren a mi pueblo y guardan mis mandamientos, etcétera, etcétera. Este es el mensaje que el Señor le está dando a Israel, que el Señor les dice y les da una promesa si se arrepienten, que Él iba a volver a reunir a todo su pueblo, a todos los dispersos de Israel, y que los iba a juntar y que los iba a congregar. Pero el pueblo no quiso entender, no quiso obedecer a los profetas. Nosotros vemos cómo el profeta Ezequiel les habló y cómo Jeremías también fue llevado en esos cautiverios para profetizarles, pero no quisieron entender. Así que en el versículo 10 dice claramente aquí que el Señor le hace un llamado a las bestias del campo y a todas las fieras del bosque que vinieran a comer, a devorar. ¿Y de qué está hablando de fieras? ¿Y de qué está hablando de bestias? Está hablando sencillamente de las naciones paganas. Eran bestias, eran animales, eran como animales salvajes. Los caldeos mayormente, los asirios, no tenían piedad para matar.
con las espadas sacar los niños de las mujeres embarazadas israelitas, lo hacían por un deleite. Por eso Dios les llama lo que realmente, como animales salvajes, como fieras, bestias del campo, y les hace un llamado que vengan a devorar. ¿Y a quién iba a devorar? Pues sencillamente a Israel, por estar en apostasía, una idolatría tremenda que vivía ese pueblo, adorando a todo tipo de ídolos muertos, que habían aprendido de las naciones paganas. Ahí estaba Israel en ese entonces, y Dios le hace un llamado a estas naciones que vinieran a devorar. Quiero decirles esto: cada nación, ustedes saben que cada nación, mayormente los que conocemos, la mayoría de las naciones en toda la tierra, en todo este planeta que existen como nación, tienen protección, tienen fuerzas armadas, tienen de una y otra manera, tienen protección, están protegidas para que cuando venga el enemigo y quiera destruirlos, tengan con qué defenderse. ¿Verdad que sí? Todas las naciones tienen protección. Unas tienen fuerzas armadas, otras tienen de todo tipo de tecnología para protegerse. Mayormente algunas más sublimes, más permanentes o prominentes, como lo podemos llamar, más fuertes, como mayormente este país. Tienen una tecnología tremenda para protegerse, como satélites, en lugares donde nadie lo sabe. Y este país está protegido. Pueden detectar cualquier misil que le lance a otro país, lo pueden detectar, incluso lo pueden destruir antes de que llegue. Incluso te cree que Estados Unidos tiene una tecnología para desactivar cualquier misil antes que lo lancen. Así está este país. Sabemos que eso sucede y que así está este país, una de las potencias mundiales más fuertes de las naciones, etcétera, etcétera. Tienen radares, tienen satélites arriba, de todo tipo de tecnología para vigilar este país de cualquier ataque nuclear de cualquier país, etcétera, etcétera. Este país está así. Y otros países también. Se puede decir que están protegidos. Y para que un enemigo los ataque de una manera sorpresiva está muy difícil. Así era Dios con Israel. Dios tenía a Israel protegido. ¿Cuántos saben eso? Mientras Israel estaba bien con Dios, mientras Israel estaba en obediencia y permanecía en obediencia, se mantenía en obediencia al Señor, Israel estaba protegida. Y ustedes ven que tenían sus atalayas puestos arriba. Tenían los atalayas en cada torreón alto, unos allá, otros allá, en cada parte, para poder visualizar. En aquellos tiempos no había la tecnología que hay ahora para poder poner satélites. En aquel tiempo no. Los satélites de aquel tiempo eran los atalayas. Eran hombres con tremenda sabiduría, con tremenda capacidad. Eran hombres capacitados y los ponían en unos torreones altos, aparte de las murallas que tenía el pueblo, la ciudad. Esas eran las protecciones de aquel entonces, las murallas. El que tenía el mejor muro se sentía el más fuerte, el intocable. ¿Se acuerdan Jericó? Jericó se sentía alguien, una potencia, era la potencia de aquel entonces. Nadie lo podía derribar porque los muros tenían como no sé cuántos pies, parece que 16 pies, no sé cuántos pies de ancho, imaginan, no digamos de alto. Era tan ancho el muro de Jericó que Rahab en medio del muro tenía su casa. Imagínate qué ancho era. ¿Quién lo podía derribar? No habían bombas, no habían misiles en aquel tiempo, no habían los tanques de guerra, que ahora un tanque, un muro de esos le pega un empujón y para adentro. Antes no había eso, así que la ciudad que tenía mejor muro era la más confiada y podía creerse la más fuerte, etcétera, etcétera. Así era, pero lo más importante eran los atalayas, que los atalayas podían divisar cualquier presencia del enemigo a lo lejos que viniera. Y los atalayas tocaban el cuerno, un cuerno de carnero, lo tocaban y el pueblo sabía, conocía el sonido del chofar, del cuerno del atalaya, y el pueblo conocía eso. Ellos tenían diferentes tipos de sonidos para sonar el chofar. La gente sabía y conocía el sonido de cuando llamaban al pueblo a la guerra. Ellos sabían cuando el atalaya sonaba el chofar para advertir al pueblo una presencia de enemigo, del peligro, etcétera, etcétera. Tenían varios sonidos, el pueblo sabía eso. El atalaya él era encargado. Así que el pueblo podía estar confiado, número uno, por los muros que tenían, número dos, también por los atalayas. Pero Israel en este tipo era Dios quien lo protegía. Amén. Era Dios quien lo protegía. Y aparte de eso, nosotros podemos ver que Israel tenía eso. Tenía murallas y también tenía sus atalayas. En el tiempo de David, que David era un hombre que agradó a Dios y que obedeció al Señor, vemos a Israel tranquila. Tenía sus muros, tenían los atalayas y Dios estaba con Israel. ¿Quién le hacía frente a Israel en ese entonces? Nadie. ¿Por qué? Porque vivían en obediencia al Señor. Amén. En esta escritura es lo que está diciendo el profeta Isaías.
que Israel, mientras se mantenía en obediencia, era como una muralla. Ninguna nación de esta le podía hacer frente. Pero cuando desobedecieron a Dios, Israel estaba expuesta a cualquier ataque, cualquier nación enemiga que quisiera destruirlo. Dios ya se había apartado de ellos, ya les había quitado la protección. ¿Cuántos saben que Dios nos protege? La Biblia dice que el Señor es nuestro escudo. ¿Cuántos saben eso? Amén. Vemos la protección que tenía Job, que el diablo no lo podía tocar hasta que Dios le dio permiso. Nadie nos puede tocar mientras usted y yo nos mantengamos en obediencia. Aunque el diablo ande rodeando con sus demonios cada día, aunque vaya detrás de ti al trabajo, aunque regrese detrás de ti de tu trabajo, aunque esté allí donde te estás bañando, aunque esté donde te estés comiendo y te quiera quitar todo, te quiera meter veneno, no puede, porque Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. A su nombre. Por eso David podía decir: aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué es lo que cuál es mi arma poderosa? Decía David, para poder estar confiado. Es estar en la presencia de Dios, es vivir en la presencia de Dios. Ese es el muro más grande. ¿Cuántos dicen amén? La muralla más grande y la muralla que nadie puede derribar. La obediencia a Dios es un muro a tu alrededor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Hay gente que incluso para protegerse ponen cámaras ahora con la tecnología. Ponen alarmas, tenemos alarmas, ponen cámaras en sus casas. Pero si nos vamos a la antigua, ¿cuál era lo que había en nuestras casas? Eran los perros, ¿verdad que sí? Los perros. ¿Cuántos tienen un perro aquí? ¿Verdad que? Pero no de esos de adorno. Yo estoy hablando de esos perros de adorno que aquí los cuidan más que los niños. Yo reprenda al diablo. Aquí tienen una forma, hermanos, que demasiado. Hay que tener todo en exceso, es pecado, hermano. Aquí hay perros más cuidados que cualquier persona. Yo estoy hablando de esos perros de adorno que los andan allí en el carro, que los andan hasta los visten. Yo no estoy hablando de esas tonteras. Yo estoy hablando de los perros guardianes. De los perros guardianes. De hecho, en la otra versión dice: estos perros guardianes no sirven para nada. Son perros mudos. Los perros guardianes, ¿se acuerdan de los perros? Bueno, yo tengo un perro, gracias que tengo un perro que ese perro, cualquier persona él está atrás, pero cualquier persona que se parquee ahí, él, con solo el sonido del carro, él está ladrando. Yo sé que hay alguien enfrente. Vale la pena tener un perro de eso. Un perro que usted sabe que si se va y deja su casa sola, ese perro le va a cuidar. ¿Cuántos tuvieron de esos perros? No de esos que decía: cuidado con el perro, decía el rótulo ahí, cuidado con el perro. Pero cuidado, no lo va a ir a pisar porque está dormido. De eso tienen algunos. No vamos a hablar de los perros bravos. Ese es un chiste, ¿no? Que hay un rótulo y dice: cuidado con el perro. Y la gente pensaba que el perro era un animal tan grande que de grande ya no podían ni levantarse. Y lo que decía era: cuidado, no vaya a pisar el perro mientras pase para adentro. Alguna gente tiene esos perros. Pero yo estoy hablando de perros guardianes. De esos perros que nadie entra a la casa porque allí está ese perro. Y verdad que infunde temor un perro de eso. Otra cosa que existía aquí, les voy a narrar. Nosotros conocemos mayormente en Israel existían los perros pastores, que le llamaban. Algunos de ustedes conocen esos perros. Aquí en Estados Unidos también hay en ciertas partes. Los perros pastores son los perros adiestrados, equipados, enseñados para guiar a las ovejitas y meterlas al corral. Ellos con puro ladrido, nada de morder ni nada, sino que con puro ladrido van ¿cómo se llama? Arreando las ovejitas y el hombre no se preocupa. El perro es que las va a traer y el perro es que las va a dejar. Ya las ovejitas le hacen caso al perro, porque es el perro guardián, es el perro, como le llaman, perro ovejero. Amén. El profeta Isaías usa esta expresión para llamarle a los falsos profetas perros. ¿Y por qué la palabra perro? Ustedes saben que la palabra perro se le da, mejor dicho, a un apóstata. En el Nuevo Testamento, Pablo le llama a los falsos apóstoles, falsos profetas, a los falsos ministros, falsos maestros. Pablo le llama perros. Amén, porque era el estilo, la forma como Dios le llamó a los falsos profetas en el pueblo de Israel. Le llamó perro. Una degradación completamente, que a un ser humano le llamen perro. Bueno, es Dios quien lo hizo. Mire al estado tan grave, tan denigrante que cae un falso profeta. Al estado tan degradante que Dios le llame perro. Nosotros sabemos que el perro en cierto sentido es un animal despreciable. Es un animal que aquí porque los tienen de otra manera, pero donde nosotros el perro come cualquier cosa en la calle, porque ando en la calle, come hasta carroña de todo tipo. Aquí los tienen en la cocina y duermen en la misma cama con ellos. Pero
En el Antiguo Testamento Dios, como dicen, denigraba a tal bajo nivel a los falsos profetas que le llamó perros. Pero mire esto, perros, pero no perros nada más, sino que le dio otro nombre, perros mudos. ¿Por qué Dios le dice a las naciones, vengan a devorar? Está diciendo, vengan, acérquense a devorar. Recuerde, las fieras y las bestias eran las naciones paganas. Vengan a devorar, ¿por qué? Ya está libre y no hay quien lo proteja. No me tienen ni a mí de protección, ni tampoco tienen profetas. ¿Se acuerdan que eran los profetas de Dios que alertaban al pueblo? Cuando Dios le hablaba al pueblo, Dios le hablaba por medio de sus profetas. Pero a los profetas de Dios no los escuchaban. Ellos mismos se habían hecho sus propios profetas, pero sus profetas eran falsos. Eran falsos profetas que solo les hablaban de bien, solo les hablaban de bendición, pero no lo reprendían de la idolatría en la que estaban viviendo. No lo reprendían para que se volvieran al Señor. Entonces el Señor le hace un llamado a las naciones que vengan a devorar. Ya no tienen ni tan siquiera profetas que les adviertan del peligro para que se arrepientan y Dios los libre, ni tampoco tienen mi protección. Así es que tienen el camino libre. Devoren, devoren. Y entonces dice el profeta, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque sus profetas, dice aquí, sus atalayas. Eso es lo que dice aquí, atalaya. ¿Usted conoce lo que es un atalaya? Se lo dije el otro día en mi predicación, que un atalaya es el que está en el torreón y es una persona. Ya le voy a descifrar quién es un atalaya. Dice, sus atalayas son ciegos. Oiga bien, sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes. Todos perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos. Echados a alma en el dormir. Imagínense que usted tenga un atalaya de esta manera, en un torreón alto, que usted lo tiene para que vigile. Un atalaya no puede ser una persona ciego. Oiga lo que le voy a decir. Un atalaya no puede ser una persona ciego que tenga problemas de la vista, físicamente hablando. Un atalaya tiene que tener una 20-20, en otras palabras. En aquel tiempo tenía que tener una vista porque tenía que tener una capacidad para poder visualizar al enemigo de larga distancia. Él estaba en un lugar alto. Él no podía tener problemas con la vista. Él no podía, en otras palabras, ser hermano ignorante, como dice aquí el profeta. Él no podía ser ignorante. Él no podía ser ciego. ¿Qué significa ignorante? Que desconociera quién era enemigo y quién era amigo. Que él tenía que conocer quién era enemigo o amigo. ¿Se acuerdan cuando Josué le dijo, cuando antes de conquistar Jericó, le dijo al Señor que se le apareció antes del Señor de ser encarnado? ¿Qué le dijo Josué? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El atalaya tenía que tener esta capacidad. No podía ser ignorante. Ignorante significa que no entendiera, mejor dicho, su trabajo o la responsabilidad que tenía. Por lo tanto, no podía ser ignorante. Él tenía que conocer muy bien cuáles eran los peligros que se avecinaban contra su pueblo. Él tenía que conocer quién era un enemigo o el peligro, detectar el peligro. Era una persona que debía estar despierto todo el tiempo. No podía dormirse por nada, pero ni un minuto. Tenía que estar despierto todo el tiempo. Sus ojos los tenía que tener abiertos. Tenía que tener un conocimiento para conocer a su gente. Pues si se acercaba uno de los de él, o se acercaba, yo me acuerdo, si usted lo ha leído, cuando la historia de David, cuando Absalón se rebeló contra David y se hizo una gran batalla con los rebeldes que acompañaban a Absalón y luego los siervos de David. Usted sabe cuando Joab era el general del ejército de David y se hizo la gran batalla y mataron al ¿cómo se llama? Al hijo de David, a Absalón, en la guerra. Estaba el atalaya en el torreón, en la torre alta, y venía uno corriendo, pero venía lejos. Y el atalaya le dijo, alguien se acerca, y desde lejos conoció quién era. Esa capacidad era la que tenían los atalayas. Tenían una capacidad para detectar quién era alguien de su pueblo o quién era alguien enemigo. ¿Me está escuchando? No era alguien ignorante. No podían dormirse por nada. Amén, ¿me sigue? No podían dormirse por nada. Aquí la palabra dormir está hablando, cuando si lo podemos hablar así espiritualmente, traerlo a lo espiritual. El profeta no podía tener, un verdadero profeta de Dios no puede ser ciego. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 15, versículo 14, les dijo, ciego guía de ciego, y el que sigue a un ciego, ambos van a caer al mismo agujero, al mismo hoyo. Y espiritualmente nosotros sabemos que ese hoyo es el infierno. Amén. Físicamente hablando, si un ciego
que ha perdido su vista va dirigiendo a otros y son ciegos, ambos van a caer al mismo agujero donde caiga el primero, van a caer todos. Jesús está diciendo de una forma espiritual que los que seguían a los fariseos iban a ir para el mismo lugar donde iban los fariseos. ¿Para dónde iban los fariseos? Para el mismo infierno. Jesús mismo se lo dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces imagínense toda la gente que seguía a los ciegos. Imagínense a los fariseos, perdón. Imagínense la gente, cuánta gente sigue a los falsos de hoy en día. Y los defienden a capa y espada, teniendo esta palabra, teniendo esta advertencia tan severa, que el que siga a un ciego, ambos van a caer al mismo hoyo. El Señor le dice aquí por medio del profeta a Israel, que sus profetas, oiga lo que dice, sus atalayas, sus líderes son ciegos, todos ellos ignorantes. Qué difícil es ser ministro y no conocer lo que uno está haciendo. ¿Sabe cuánta gente hoy se han llamado como ministro? Están como ministros, o algunos quieren ser ministros y son ignorantes con respecto a la palabra de Dios. Son ignorantes con respecto a la responsabilidad que debe tener un ministro delante de Dios. No conocen los peligros, no conocen cómo el diablo trabaja. ¿Ya ha escuchado a esa gente que dice: pero yo no creo que eso sea pecado? Porque son ignorantes. Pero yo no creo que esto me vaya a castigar el Señor por esto que estoy haciendo. Y la Biblia está diciendo que es pecado. Pero ellos, como ignorantes, dicen: yo no creo que esto sea pecado, pastor. Yo no creo que el Señor me condene por esto que estoy haciendo. ¿Quién es el que habla así? Solo un ignorante. Un ministro no debe ser ignorante. Un ministro debe conocer este libro como la palma de la mano. ¿Me está escuchando? ¿Por qué, pastor? En Ezequiel el Señor le dijo: mira, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, pero para que seas mi atalaya tienes que comerte este rollo. Comételo. A su nombre. ¿Qué está diciendo? Más vale que estudiar la palabra de punta a punta y que te la metas bien en la mente y en el corazón. Un ministro debe conocer muy bien la palabra de Dios. Si el ministro se mete en la palabra de Dios, como dijo el Señor, métete, cómetela. El ministro va a ser un hombre preparado, no va a ser ignorante. Cualquier cosa que se quiera revolver entre el pueblo, el ministro lo detecta porque tiene discernimiento tanto de espíritu como de cualquier cosa, discernimiento de la palabra. Si ve que hay un demonio que se está moviendo, si ve que hay algo que no está, el ministro lo detecta porque el ministro está capacitado para eso. A su nombre. ¿Sabe cuánta gente hoy dirige? Miles de personas, y desgraciadamente están pasando lo que aquí está diciendo el profeta. Están siguiendo a gente ciega, están siguiendo a gente ignorante, están siguiendo a perros mudos. ¿Qué significa perro mudo? Un perro que no sirve para nada. Imaginen que usted tenga un perro y lo deje cuidando la casa mientras usted se va a vacaciones. Y cuando llega el ladrón a robar el perro, nomás lo queda viendo, no puede ladrar porque es mudo. Yo creo que un perro mudo no sirve para nada. Tal vez para adorno. Ahora hay gente que ha hablado de este tema, como les dije al principio. Y hay gente que piensa: entonces, pastor, los perros mudos son los falsos profetas. Sí, eso está diciendo el profeta Isaías. Entonces los que hablan entonces son perros ladradores. Entonces los profetas verdaderos o los siervos de Dios son perros, en otras palabras, son perros también, pero ladran. No, los hombres de Dios no son perros, ni tampoco ladran. Los hombres de Dios son llamados atalaya. ¿Me está escuchando? Mira la diferencia de ser un hombre de Dios y ser un perro, un falso profeta. Un hombre de Dios es una centinela, es un atalaya, es un guardián. Es un hombre despierto, como dice el Señor a Ezequiel: yo te he puesto. Oiga cómo le dice el Señor a Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 3. Un atalaya en este tiempo es un ministro de Dios. Puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un maestro, pero que haga el trabajo como Dios lo dice. Ese es un atalaya. No crea que es el atalaya, la revista Atalaya que andan regalando los endemoniados estos. ¿Qué dice? Ezequiel capítulo 3 versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué? Guardián, es lo mismo. Un centinela a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no lo has amonestado, ni le hablares, para que el impío se perciba de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, mire la responsabilidad de un atalaya, su sangre la demandaré de tu mano. Pero si amonestares al impío
y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero tú lo amonestarás. Porque tú lo amonestaste, perdón. En su pecado morirá y sus justicias, y tú no le amonestaste, dije, ¿no? Y su pecado, por su pecado morirá, y sus justicias, o sea, lo bueno que hizo, sus buenas obras que había hecho antes, en otras palabras, de pecar, no le servirán para nada, no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Sabe que hay gente, hermano, que muere en Cristo, pero antes de morirse se apartan del Señor? Antes de morirse se han apartado del Señor varios tiempos. Y la gente dice, pero pastor, fíjese que 20 años atrás ese hombre fue un tremendo ministro. ¿Sabe que ese hombre hace 10 años atrás echaba fuera demonios? Ese hombre hasta resucitó muertos, pastor. Yo creo que el Señor lo debe perdonado. Mira lo que dice aquí, que las obras que tú hayas hecho, que yo haya hecho antes, y ahora peco, no me van a servir el día que muera. Me voy a morir por mi pecado. Y mire la responsabilidad del ministro. El ministro tiene que hablarle. Si no le habla, el Señor le dice, la muerte, la sangre de ese, la voy a demandar de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque. ¿Ve por qué el pastor siempre tiene que estar exhortando a usted que no peque? ¿Ve por qué el pastor tiene que estar diciéndole cada día a usted que se guarde en santidad? Eso es lo que hace un verdadero atalaya. ¿Y qué es lo que dice? Pero ¿por qué tanto regaño? ¿Pero por qué tanto nos dicen que nos guardemos? Porque somos un centinela, somos guardianes. Para eso nos ha puesto Dios, para eso nos ha llamado Dios, para cuidarte, para advertirte que allá anda alguien que no te va a sobar el pelo. Vino para matar y se llama diablo. A su nombre. Para eso Dios llama un verdadero centinela. Para advertirte, tú no te debes sentir enojado cuando un verdadero hombre de Dios te dice, cuídate de esto, lo que estás haciendo está malo, te va a llevar al infierno, mira a buscar al Señor, apartate de eso, para que Dios te bendiga. ¿Qué de malo tiene eso? Esa es una gran bendición, que alguien te trate de corregir para que te vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo hace un verdadero hombre de Dios, pero un falso no le importa. A un falso no le importa qué es lo que tú hagas o no hagas. A un falso lo que le importa es tu cartera. ¿Me está escuchando? El hombre de Dios, escuchen, antes de terminar aquí. El hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, como Jesús dijo, el verdadero pastor, su vida pone por las, el verdadero. Pero el asalariado no le importa. ¿Qué es lo que León entre? Él sale corriendo porque él solo está por un salario. ¿Saben cuántos están hoy en día solo por un salario? Solo porque no quieren trabajar. Y otros porque no pueden. Como dijo aquel mayordomo, no puedo trabajar y pedirme da vergüenza. A su nombre. Un hombre verdadero se sacrifica por la iglesia. Sacrifica todo, sacrifica sus propósitos, sacrifica su vida todos los días para traerte una palabra, para aconsejarte, para ministrarte, para discipularte, para que tú crezcas, para que veas el poder de Dios en tu vida, para que Dios cumpla el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que hace un ministro, se sacrifica porque la iglesia crezca. Para eso Dios llamó a los pastores, ¿sí o no? Dice que los llamó para perfeccionar a los santos, para que crezcan en conocimiento a la estatura y a la plenitud de Cristo, para que ya no sean niños llevados por toda ola del diablo, de mentira, de falsa doctrina, de trampas de los hombres, que para engañar usan las mismas trampas del diablo. Para eso Dios llamó a los hombres de Dios, ¿no es cierto? El hombre verdadero, el verdadero centinela, el verdadero atalaya, el verdadero siervo de Dios, se sacrifica por la gente, pero el falso te sacrifica a ti para él. ¿Cuál quiere? La gente le gusta a aquellos que los pelan. Así dice la palabra. A la gente le encanta aquel que lo destruye, pero el que se sacrifica por ellos lo miran como nada. No fue lo que hizo Israel con el Señor. Él se sacrificó por ellos, sacrificó su vida y lo rechazaron. Pero gloria a Dios, los que creyeron nos dio herencia entre los santificados. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre.
Un hombre de Dios se sacrifica por ti. Ora por ti todos los días. Se preocupa para traerte enseñanza, para que tú crezcas. Si ve que estás mal, que andas chueco, te va a decir por amor, no porque te odia, como algunos piensan. Pero es que me regaña mucho. ¿Y cómo no te voy a regañar si andas chueco? El que anda bien, ni de la policía tiene miedo. Dice así, incluso la misma Biblia dice. No dice el texto, mejor dicho, el lema del mundo, ¿cómo le llaman esto? El dicho del mundo, que el que nada debe. ¿Verdad que usted si no ha hecho nada, usted puede andar libre en todo lugar? Pero ¿qué pasa cuando se ha robado algo? Si hasta con los ojos lo cuentas. Y vas a querer que te traten bien. ¿Me está escuchando? Entonces cuando un hombre de Dios te corrige, acepta, no pongas la cara como de, no cambies de color como de tomate a naranja. Acéptalo porque te ama. Un hombre que te dice la verdad porque te ama. Un hombre que no quiere que te pierdas, aleluya. Cristo vino a decirnos la verdad, Él es la verdad. Y esa verdad es la vida. A su nombre. A su nombre. Oye, grábate esto. Que un hombre de Dios se sacrifica por ti, pero un falso te sacrifica a ti para él. ¿Me está escuchando? Ya se lo voy a comprobar por la palabra. Entonces dice el Señor, le dice al profeta, mira, hablarle al justo. Lo mismo que el Señor le dijo en Apocalipsis al apóstol Juan. No te preocupes, Juan, mira, si tú predicas y eso y no se quieren convertir. Y en vez de convertirse se vuelven más impíos y más impuros, más depravados. Tranquilo. Deja al injusto que siga practicando su justicia. El impío no quiere seguir en su mal camino. Deja al impío en su camino. Al justo. Y con el justo, Señor, aquel que no hace nada, dile que siga practicando la justicia. Y a los santos que le digo, que se santifiquen más. Esto no es de pararse, esto es de exhortarse. Aleluya, cada día, mientras esperamos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así dijo el escritor de los Hebreos en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como al muchos tienen por costumbre, sino más bien exhortando mayormente cuando ves que aquel día se acerca. La exhortación en la iglesia nunca debe fallar. Porque donde no hay exhortación, donde no hay profecía, ¿qué es lo que pasa? El pueblo se desenfrena. ¿Usted sabe lo que es desenfreno? ¿Cuántos son de Centroamérica? No levante la mano, todos son de allá. ¿Usted sabe lo que es un caballo sin freno o un burro sin freno? ¿Quién se monta en un animal sin freno? ¿Sabe usted lo que va a pasar si se monta en un caballo sin freno? A algunos le pasó, ¿verdad? Ay, pastor, yo no sé qué es un burro. Mejor calmate tú. Si ni a eso llegabas allá tú. Ni a burro. ¿Verdad? Algunos de ustedes montó en un burro sin rienda. Usted sabe dónde fue a parar, ¿verdad? Imagínate un pueblo sin freno. Imagínate una iglesia sin freno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por eso vas a ver ahora la hermana, la pastora bailando con el pastor quebradita en el altar. Y tú vas a ver ese montón de las del coro con minifalda y con licras acá, enseñando todas sus partes de su cuerpo, etcétera, etcétera. Y tú vas a ver esos relajos en las iglesias, en esas falsas iglesias de hoy en día. Y tú vas a ver hasta el pastor bailando con ellos allí. Y con y con show de payasos y con un montón que parece burdel más que otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no tienen freno. ¿Quién es el que te pone freno a la carne? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te endereza. La palabra de Dios es la que te corrige. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Por eso el Señor le dice al profeta, dile al santo que se santifique más. Lo mismo que le dijo aquí al profeta Ezequiel. Dile al santo. Mejor en otras palabras le dice, háblale al justo para que no peque. Si el justo peca y tú no le hablas, él se va a morir por su pecado. Aquí no haya favoritos, hermano. Dios no tiene favoritos. Va a morir por su pecado. Pero si tú no le has hablado, tú me las pagas. Mira la responsabilidad de un verdadero atalaya. Si ustedes dicen, pastor, yo creo que la gente se vive de esta iglesia porque usted no predica un mensaje de prosperidad. Usted no trae un mensaje de bonito, que nos sintamos cool aquí, que nos sintamos chévere aquí, padre, que no sé qué. Mire, pastor, mejor cambio porque si no se van a ir. Mira, prefiero que se vayan todos, pero el mensaje no lo cambio. Porque si cambio el mensaje, lo que me espera es fuego. ¿Me está escuchando? ¿Qué quiere usted? ¿Usted cree que voy a aceptar fuego por usted? No, mejor me voy a la gloria sin ni uno. Pero no con un montón al infierno. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos les gusta que le digan la verdad? No nos gusta, pero hay que aceptarla y nos sana. Aleluya.
A su nombre. Pero si el justo, dice amonestar, si amonestas al justo para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Miren dónde está el poder de la vida. En la amonestación. El libro de Proverbios, un libro de sabiduría, dice que el que acepta la corrección, ese es sabio. Pero el que la desprecia es ignorante. ¿Cuánta gente uno trata de corregirlo, hermano, y pone en la cara como, ay, Dios mío? Dios ha puesto los hombres de Dios para guiar al pueblo, para advertirles. Un pastor con sabiduría se da cuenta cuando el diablo se está metiendo en la iglesia. Cuando ve que otros andan peleados ahí, inmediatamente se mete y dice, venga para acá usted, porque ande bravo usted con el otro, como que son, no es hermano usted, como le dijo Moisés. ¿Se acuerda Moisés, aquellos peleando allá? Le dijo, pero ¿por qué pelean? Son hermanos. ¿Y usted quién lo mete aquí de juez? ¿A cuántos han querido hacer pase con alguien y lo que recibió es una cachetada? Así sucede, por naturaleza, así es el ser humano. En vez de dar gracias, ahí vino aquel a librarme. Vino aquel a poner paz. No, siempre el pacificador sale con los ojos morados. Los hombres de Dios no crean que le llueve flores. Hasta de la misma iglesia, hermano. Si hay veces que el pastor no duerme el dolor de cabeza y dice, pero ¿por qué este dolor de cabeza? Porque todos están hablando de él en la noche. Pero ¿por qué si yo no sufro dolor de cabeza? Hay que reprender al diablo. Algo otros los aman, pero algo otros nos odian. Aleluya. ¿Cuántos aman a los hombres que le predican la verdad? A su nombre. A los hombres de Dios no los amaron. A los profetas los apedrearon. Los expulsaron. Pero abrazaban a los falsos profetas. El Señor le dijo a Ezequiel, yo te he llamado y te he puesto por atalaya a Israel. Pero lo primero que le dijo, comete el librito, ahí lo puede ver en capítulo 2, versículo 9. Comete este libro. Y sigue el capítulo 3 diciendo, para que sea un verdadero atalaya, tienes que hablarle a ellos mis palabras. Israel ahora no tiene protección. Israel ahora no tiene profetas. Y Dios dice, hey, a los caldeos, vengan a devorar. Ustedes saben, cuando esos babilonios destruyeron varias veces a Israel, hermano, no tenían compasión. No tenían compasión ni de niños, ni de joven, ni de embarazada. Eran el diablo, en otras palabras. Esa gente eran salvajes. Mira los juicios que nos estamos a punto de acarrear cuando realmente no queremos obedecer a Dios, ni obedecer a la persona que Dios te puso para guiarte. ¿Ven lo terrible de lo que es la soberbia? ¿Ven lo terrible de lo que es la desobediencia? Usted puede ver esto también en el capítulo 5 de Isaías, cuando el Señor habla de Israel como una viña. Y dice que le quitó todo su vallado y ahora dice será morada de los chacales, cueva de animales silvestres, salvajes. ¿Por qué? Porque no obedecieron la voz de Dios. Número 1 aquí, esto sucede porque ellos habían desobedecido al Señor, están metidos en idolatría. Dios ya no podía protegerlos. Y sus líderes, peor, sacaron a los profetas del Señor y se habían hecho sus propios profetas. ¿Y cómo Dios le llama a estos profetas? Perros mudos. Ya no tenían protección, Dios se había apartado de ellos. Sus supuestamente profetas o pastores eran perros mudos. ¿Qué significa perro mudo? Hablando espiritualmente, que un falso no puede usar la palabra de Dios para corregir a otro, no puede usarla. Es un perro mudo. Un falso lo que puede hablar son sandeces. Un falso lo que habla son puras mentiras. Pero la palabra de Dios no la puede usar. ¿Me está escuchando? Aunque mire venir al diablo, él no tiene autoridad para ladrarle al diablo si es que fuera un perro que ladra. No puede, no tiene capacidad. Para usar la palabra de Dios hay que vivirla a su nombre. ¿Me está escuchando? Por eso son perros mudos. Ellos no pueden advertirle a la gente el peligro que tienen. ¿Por qué crees que estos falsos profetas, tú no vas a escuchar que le hablan a la gente que se santifiquen?
Tú no vas a escuchar que le dicen a la gente, mire, cuídese, mire lo que está pasando. Tenga cuidado con esta ola del diablo que ha salido. Tengan cuidado con esto, con esta moda. Tenga cuidado con esto que está pasando en su país o en su vecindario. Mire, tenga cuidado con este tipo de prácticas. Ellos no te dicen nada, porque para poder hacer eso no tienen voz, no tienen autoridad. Son perros mudos. No pueden, no tienen autoridad. No tienen base para tomar la palabra de Dios. Pero lo más terrible es que son ciegos. Imagínate un atalaya puesto en una torre, ciego. Si tal vez se va a dar cuenta que hay alguien ya cuando está todo destruido. O a los gritos. No puede ser ciego. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a aquel pastor? Otro ciego. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo al pastor de la iglesia de la Odisea? Él decía, yo soy rico y bien enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dijo, mira, tú lo que eres un pobre. Tú eres un ciego, desventurado, miserable. Tú estás desnudo. ¿Pero qué decía él? Yo soy rico y me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dijo, tú eres pobre, tú eres ciego, tú no puedes ver más allá del dólar. ¿Está escuchando? Los que miran ahora en día. No pueden ver más allá de lo que tienen. De este planeta no pueden ver para arriba, no pueden voltear a ver. Ellos creen que de ese techo para allá no hay nada. Ellos perdieron toda conexión con el cielo, perdieron toda conexión con el Señor. Por lo tanto, ellos solo pueden enseñarte lo que tiene que ver con la tierra. Y si a ti te enseñan todo lo que tiene que ver con la tierra, entonces va a pasar lo mismo que el Señor le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás. Ustedes saben lo que le pasó a Pedro, ¿no? Antes de ser el apóstol Pedro, quítate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de arriba. Ellos no pueden ver para arriba. Solamente pones tu mirada en las cosas de la tierra. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses? Si habéis resucitado juntamente con Cristo, poned tu mirada, apunta. ¿A dónde? Apunta a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe. A su nombre. Allí debe estar su mirada, no en esta tierra. Juan dice en su capítulo 2, primera carta, en su capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Un falso no te va a decir esto, un falso te va a decir, disfrute. Usted es salvo, siempre es salvo, haga lo que haga, no hay problema. Pero un verdadero hombre, Dios te va a decir, como dijo el apóstol, no amen las cosas del mundo. No deseen las cosas del mundo. No se deleiten en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas cosas van a ser desechas. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Perros mudos. Imagínate que tú estás siendo dirigido por un perro mudo. Y cuando venga el diablo a destruirte, te va a proteger. Imagínate que tú tienes un perro mudo. Y tú confiado en la noche que el perro va a ladrar. ¿Y cómo va a ladrar si no puede ladrar? No puede. Es un perro mudo. Pero si usted tiene un perro que ladra. Y no estoy diciendo que los hombres de Dios son perros. Hablando físicamente, usted tiene un perro en su casa que ladra. E inmediatamente que usted oye ese perro ladrar, usted sabe que ese perro no ladra porque hay una rata que anda por ahí. Usted sabe que ese perro no ladra porque tiene hambre. Usted sabe que cuando ese perro ladra es que hay alguien que, por lo tanto, inmediatamente se despierta. ¿Estamos? Pero hay algo que tal vez ustedes no saben. ¿Quieren que les cuente un secreto? Saben que los perros que realmente son guardianes que guardan su casa no es porque ladran por naturaleza. ¿Saben por qué ladran esos animales? Ese perro ladra de acuerdo al nivel de amor que te tiene a ti como amo. Yo creo que eso no lo sabían algunos. ¿Tú crees que un perro que tú lo agarras a patadas, que no le das de comer, va a ladrar? Si va a ladrar del hambre que se está muriendo. Mira, si tú amas a un perro, si tú le das su comida, si tú lo atiendes, si tú no lo maltratas. ¿Usted sabe cuánta gente maltrata a los pobres animalitos? Mire, si usted un animalito, ese animalito es más que amigo. ¿Verdad que sí? ¿No ve que cuando usted llega a la casa, él viene a lamberlo todo y el hijo más bien casi pase por encima de ti?
El hijo de 10 años que tiene casi te pasa sobre encima que ni te saluda. Y el perrito te acaricia, te lame y te hace un montón de acaricias. ¿Sabes por qué? Porque eso depende de la amistad que ese animalito tiene contigo. Por lo tanto, mientras tú estás durmiendo, ese animalito ladra. Cuando ve que alguien se va a acercar, él está ladrando. Porque no ladra realmente por ladrar, sino porque él lo hace porque te ama. ¿Entendieron eso? Hablando de los animales, ¿no? Imagínate, los animales. ¿Qué nivel? Ese es por instinto que lo hacen. Tú ves un perro de esos, un perro inteligente, tú vas con él aquí. Mientras él ve que estás hablando con alguien normal, él no lo va a atacar. Pero que no mire que alguien te va, inmediatamente se le lanza. Porque te ama tanto que no permite que nadie te va a hacer daño. Hay historias que ustedes saben. Bueno, no vine a hablar de perros acá, por supuesto. Le estoy hablando porque la Biblia así le llama a los falsos, perros. Pero de perdido estos ni tan siquiera ladraban, hermano. Estos eran mudos. A su nombre. Aleluya. Son ciegos. Son ignorantes. Ellos no disciernen qué cosa es mala o qué cosa es buena. ¿Para qué Dios llamó a los profetas? Dice la Biblia que Dios llamó, dice que de la boca del sacerdote iba a salir las palabras de sabiduría para decirle a su pueblo lo que era bueno y lo que era malo. De la boca del sacerdote iba a salir la ley. Para eso Dios llama a los hombres, para que ellos le adviertan a la gente: mire, hermano, esto está malo, hermano, esto está bien. Es el pastor quien no entiende la Biblia. El pastor te puede explicar, el pastor está preparado. Pero si el pastor no sabe nada, por eso para ellos no es pecado que la señora esté acá con minifalda. Para ellos no es pecado que acá el músico parezca de esos hippies. O simio. Es normal, porque no hay sabiduría. Y cuando tú le dices, pero por favor, y dicen, pero no sea tan radical, no sea tan extremista. Es que son ignorantes, que es otra cosa. ¿Me está escuchando? Una cosa es ser ignorante. Otra cosa es ser un hombre capacitado. Pablo le dijo a Timoteo: cuando te presentes delante de Dios, preséntate como obrero aprobado. A su nombre. Que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Un hombre de Dios tiene que conocer este libro de pasta a pasta. Si no, no puede ser ministro. ¿Me está escuchando? Dios prepara a sus siervos. Él mismo constituyó y ahí dice: para. A su nombre. A su nombre. Dormido. ¿Qué significa dormido? Imagínate la atalaya dormido y es el que está vigilando. Imagínate que el pastor no ora por ti. Imagínate que el pastor no te doctrina. Imagínate que el pastor no te corrige, no te exhorta. ¿Para dónde vas? Dormido, ¿qué significa dormido? No está diciendo que eran hablando literalmente dormido. Lo que está diciendo es que este hombre, estos vivían como el mundano. ¿Cómo está el mundano? Delante de Dios el mundo está dormido. Lo que el apóstol Pablo dice: no durmamos como los demás. ¿Qué está diciendo? No vivamos como los demás, que espiritualmente están dormidos. No saben que el diablo los está destruyendo. No se dan cuenta del peligro. Ni tan siquiera se dan cuenta que Dios los puede libertar. Así vivían estos, dormidos. Vivían de acuerdo al mundo. No tenían otra cosa en el corazón que avaricia. Imagínate, tú pones a alguien a vigilar y está dormido. Cuando viene el peligro, no toca el cuerno. Es un perro mudo. Cuando viene el enemigo, no lo puede detectar porque está ciego. Etcétera, etcétera. Cuando viene un enemigo, piensa que es un amigo. ¿Cuántos falsos profetas han destruido iglesias enteras hoy en día? ¿Quién es la culpa? ¿Quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Mire lo que dice el versículo. Vaya conmigo al versículo 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 11? Y esos perros comilones, mire la otra característica, no se sacian. ¿Por qué cree que Judas le llama? Estas son manchas en vuestros ágapes que se recrean, se mantienen entre ustedes.
Mira lo que dice el versículo 11. Esos perros comilones son insaciables. Y escucha, aquí está. Y los pastores mismos no saben entender, otros iguales. No saben entender. Todos ellos siguen, y aquí los incluye a todos. Aquí nosotros estamos hablando de perro mudo, que se refiere al falso profeta. También se refiere a los pastores, a los líderes de aquel pueblo. Perros mudos, dice comilones. Los mismos pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Mire, cada uno busca su propio provecho. El hombre de Dios no se preocupa por él. No se preocupa solo por su provecho. Se preocupa porque la iglesia esté sana. Porque la iglesia está bien con Dios. Aleluya. Ese es su trabajo y su función. Ellos solo se preocupan por su propio provecho. Cada uno por su lado. La responsabilidad y el trabajo debe conocerlo muy bien un pastor, un ministro en este tiempo, en nuestra actualidad. Muchos de estos hoy en día han destruido iglesias enteras. Usted sabe y no puede dejar mentiroso cuántas iglesias han sido destruidas por las falsas doctrinas que han introducido estos personajes hoy en día. ¿Quién fue el culpable? ¿Usted cree que un verdadero pastor que tenga los ojos abiertos espiritualmente, que tenga sabiduría, que tenga conocimiento? Usted sabe que un pastor que esté despierto, un pastor que tenga discernimiento espiritual, un pastor que sea un atalaya, que conozca la Biblia con la palma en la mano, y venga un falso de esos a decirle, préstame el altar, voy a predicar, mira, te voy a traer una nueva estrategia para que crezca, para que tenga masas humanas, para que tenga la mega iglesia. Mira, déjame a mí. ¿Usted cree que un verdadero pastor va a permitir eso? Nunca. Pero ¿por qué los permitieron y por qué arruinaron las iglesias? ¿Por qué el movimiento diabólico, si se puede decir así, que se inventó César Castellanos de Colombia, destruyó miles de iglesias en toda Latinoamérica, que hasta el día de hoy no se han levantado? ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Quién los dejó entrar? Los ignorantes que se llamaban pastores, pero no conocían nada. Pero pastor, si traían Biblia, es cierto, traían Biblia. Yo estudié eso. Traían Biblia. El problema era lo que traían escondido. Si el mismo diablo trae Biblia. ¿Le sacó la Biblia a Jesús en el desierto, sí o no? Y ya por eso el Señor le iba a querer. Con más razón lo reprendió. ¿Me está escuchando? Los mismos pastores son los culpables. Tú me dirás, pastor, ¿por qué usted no trae predicadores de afuera? Porque usted ya me aburrió, fíjese. Con todo gusto, yo no tengo problema. Yo no soy egoísta con el púlpito. El problema es que no conozco a nadie. Yo no voy a meter desconocidos aquí. ¿Se acuerdan cuando les traje a Gary Lee? Ahora no lo quiero ver ni en pintura. Para hablar sandeces. A veces yo la iglesia la amo tanto, aunque usted no lo crea, mi hermano. Pero yo amo la iglesia. Si usted no lo cree, yo sí se lo digo de corazón porque estoy delante de Dios. Porque yo tengo una sentencia sobre mi cabeza, sobre usted que está congrega aquí. ¿Me está escuchando? Si usted es miembro de esta iglesia, yo tengo una responsabilidad con usted. Le guste o no le guste, oiga. ¿Me escuchó lo que dije? Es que yo no tengo un pacto con usted. Yo no tengo un compromiso con usted. Yo lo tengo con el dueño de usted. Si usted es hijo de Dios, más vale que me obedezca. ¿Escuchó lo que dije o no? Si usted es hijo de Dios, más vale que me obedezca porque yo también soy hijo de Dios. ¿Se acuerda lo que dijeron los hermanos allá que estaban peleando allá en Egipto antes de que lo sacara Moisés? Hermanos, ¿por qué pelean si son hermanos? Por favor, ¿por qué se maltratan? ¿Y a ti quién te ha puesto de líder entre nosotros? No se dan cuenta los ignorantes que realmente ya era un líder entre ellos. Y cómo ese hombre sufrió por esa gente que hasta incluso le estorbaron para que pudiera llegar a la tierra prometida. Pero los amó sí o no, porque era un hombre de Dios, era un verdadero atalaya, aleluya, que les advertía del peligro. Y lo odiaron, lo rechazaron, pero él siempre hizo la voluntad de Dios. Así es que si usted no me ama, ¿usted cree que voy a llorar?
Dios me llamó para enseñarte. Y tú no me puedes dejar mentiroso que aquí hay palabra de Dios. Amén. Los mismos pastores son ignorantes. Dios llamó a los pastores para apacentar el pueblo. Mire lo que dice Ezequiel. Vaya conmigo a Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 34. Mire lo que dice, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles: pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Recuerden que en Israel se podemos llamar líderes del pueblo, pero también esto va con nosotros, pastores. Ay de los pastores de Israel, ay de los pastores de la iglesia, podemos decir ahora, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. En otras palabras, los pastores no son para apacentar a los rebaños. ¿Por qué se apacientan a sí mismos? Coméis la grosura y os vestís de la lana, de la engordada. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Oye, usted me tiene que decir papito porque yo soy su papá. Y cuidadito, hermano, de esta iglesia, porque si se va, se lo lleva el diablo y cae en maldición. Y ahí la gente ahí está. Ay, claro que sí, papito, yo no me voy de aquí. Oye tú, ¿y de qué me sirve a mí tenerte a mí con esa temblereca ahí tú? ¿De qué me sirve a mí tener gelatinas que me tengan miedo a mí y no le tengan miedo a Dios? Mejor tenerme a mí por gato, pero tenerle miedo a Dios. Y te lo aseguro que si le tienes miedo a Dios, no me vas a ver a mí como gato tampoco. ¡A su nombre! Alguien dice amén. Si tú eres hijo de Dios, vas a saber quién es un hombre de Dios. Y lo vas a respetar también. ¡Ay de los pastores! En otras palabras, no apacientan los pastores a sus ovejas, porque se apacientan a sí mismos. Como te dije, ellos no se sacrifican por ti. Ellos no se van a sacrificar por ti. Ellos te van a pelar a ti. Ellos se van a sacrificar a ti. ¿Qué dice Jeremías 14? Jeremías 14, versículo 13. Léalo y vamos terminando. A la gente le gusta que la destruyan. Jeremías 14, 13 dice: y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, mira cómo dice el profeta, ay Señor, pero usted puede leer el contexto en la casa. Dios le estaba diciendo, Jeremías, viene un juicio terrible sobre esta ciudad y sobre sus falsos. Pero Dios mío, le está diciendo, ay Señor, pero ¿sabes que sus profetas les dicen que no verán espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera? ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzó el coronavirus? Que salió diciendo Guillermo Maldonado que lo cancelaba y que le daba una semana para que se extinguiera. El endemoniado de Kenneth Coppola dijo, le doy hasta las 12 para que se extinga en todo el mundo. Dijo, este viejo está más loco que saber quién. Ya quedó. ¿Saben quién es Kenneth Coppola? Todo eso es una masa, todo eso es la misma cueva, la misma guarida de lobos, ¿no? Y uno se ríe. Es lo que dice un falso. Un falso todo lo que habla es para que la gente le aplauda. Y que en ese aplauso le den lo que él necesita. Ellos hablan de aquí, se sacan las profecías. Pero ellos no tienen en cuenta, ellos no toman en cuenta a Dios. Ellos no tienen temor de Dios para decir las cosas. Y les dice Jeremías, Señor, pero los profetas que ellos tienen, les dice que no va a haber espada, no va a haber hambre.
Oiga, entre vosotros, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Oiga lo que pasa: visión mentirosa. Claro, usted dirá: pastor, pero ese hombre dijo que miró una visión. Fíjense que yo he escuchado decir a Guillermo Maldonado, que ahorita que se divorció, que le dijo el Señor que no se preocupara, que le iba a dar otra vieja. Si ellos tienen visiones, es cierto que tienen visiones, pero ¿qué visión es la que miran? ¿Qué visión es la que miran? ¿Qué visión es la que miran? ¿La están leyendo, sí o no? Diga mentirosa. ¿Qué significa visión mentirosa? Es una visión de parte del diablo. La misma que le mostró Satanás a Saúl. ¿A quién le mostró? ¿A quién le mostró Satanás a Saúl? ¿A quién le mostró? Según él. Satanás le hizo ver a Saúl que era Samuel. Pero no era Samuel. Era una visión mentirosa, era el mismo diablo. Una bruja no puede invocar el nombre de... Perdón, por favor. Si miran visión, pero visión mentirosa. Cuando usted escucha decir un falso, Dios me dijo lo que decía, es el diablo el que a mí. Si miran visiones, pero son diabólicas. Por eso el apóstol Pablo dice que en capítulo 4 de 1 Timoteo, creo que dice que hay gente escuchando a engañadores y a doctrinas de demonios. Mira lo que dice. Miran visión mentirosa, es lo que dice el Señor. Adivinación, vanidad. Mira todo lo que mira un falso profeta. Mira todo lo que habla y cómo vive. Visión mentirosa, solo de sueños viven. Adivinación, vanidad y engaño. Mira qué bonita característica tienen. Visiones mentirosas, adivinación, en otras palabras brujería, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que os profetizan en mi nombre, a los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y hambre serán consumidos esos profetas. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Amós? ¿Sabe quién era Amós? Amós era un ganadero, un hombre que tenía era un agricultor y dice: ¿sabes de dónde me llamó? Le dijo a un profeta falso que tenía, que era lambeplato de aquel rey perverso Jeroboam en Israel. Le dijo: mira, no profetices porque esta ciudad es del rey y esta es catedral del rey. Y le dijo a Amós, mira, profeta, ve a otra ciudad para que ya te mantengan. Profetiza allá, ya te van a dar tu pancito para que comas. Y le dijo a Amós: mira, yo no soy un muerto de hambre. Yo soy un hombre que de atrás de las vacas me llamó el Señor. Segundo lugar, yo no soy profeta. Ni tan siquiera tengo descendencia de profeta. Ni mi mamá ni mi papá fue profeta. A mí Dios me llamó detrás de los bueyes y me dijo que le viniera a profetizar a ustedes. Y tú estás diciendo que yo me vaya de aquí, que yo esto me lo he inventado. Así dice el Señor: tu mujer va a ser ramera en esta ciudad. Ay, qué maldición la que le cayó por andar abriendo la boca. Y así sucedió. Los profetas no les va a ir nada bien. Imagínate lo que lo siguen. Termino con eso. Ellos no te hablan del infierno. Ellos no te dicen a ti que vivas en santidad porque no te vayas al infierno. Ellos no te dicen nada de eso. Ellos lo dicen: usted está bien, pero bien mal. Usted traiga su diezmo, su ofrenda y pacte con Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de un rey. Ellos no te dicen cómo tienes que vivir. Ellos no te dicen que si tienes 2 mujeres o 3 mujeres te vas a ir al infierno. Ellos no te dicen que si tienes 2 maridos o que incluso no los tengas pero te estás echando el otro. Ellos no te dicen que cuidadito. No, ellos no te dicen nada. Ellos te dicen: usted está bien. Usted está bien. Ellos no te advierten del peligro porque son perros mudos. Son ignorantes y son ciegos. Otra cosa, están dormidos, viven como el mismo mundano. Sin Dios y sin nada. Termino con esto. Jeremías 3, 14. Aquí está el juicio, no solamente para los falsos, sino también para los que lo siguen. Jeremías capítulo 3, versículo 14. Mire lo terrible que es seguir a un falso. Tanto culpable el que roba la vaca como el que le agarró la pata. Jeremías 3:14. ¿Qué dice? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová.
Dios hablándole a aquel remanente. Porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad. No importa donde estén dispersos, aunque haya uno en cada ciudad, los voy a tomar, sea uno o dos de cada familia. Los voy a tomar y los voy a volver a introducir en la tierra. Pero conviértanse. Mire, yo no sé si voy a ofender a alguien, pero yo digo las cosas como son. Deje de andar brincando como conejo de iglesia en iglesia. Plántese en un lugar y crezca y eche fruto ahí. Así estaba esta gente. Y yo le digo, miren, ¿por qué andan dispersos ustedes? Porque ustedes no me quieren obedecer a mí. Ya, por favor, cambien ese estilo de vida. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Los voy a plantar en un lugar y les voy a dar pastores. Oiga lo que está diciendo. Oiga lo que está diciendo. ¿A dónde está? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten. Miren cómo escuchen, tienen oído. Oigan, por favor, cómo debe ser un pastor. Que os apacienten ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. Con ciencia y con inteligencia. Alguien dirá, ¿es lo mismo, pastor? No. La ciencia es la capacidad del discernimiento. La inteligencia es la capacidad para hacer las cosas. ¿Me está escuchando? Cuando usted le hable de ciencia, está hablando de conocimiento, de intelectualidad. Cuando le encuentra inteligencia, es la capacidad. ¿Me está escuchando? Ciencia tiene que ver con intelecto, inteligencia con capacidad. Pablo dijo, lo que has oído, le dijo a Timoteo, lo que has visto en mí, lo que has aprendido en mí, lo que has visto en mí, enséñaselo a hombres que sean idóneos, fieles e idóneos, también capacitados para enseñar a otros. De eso se trata. Un pastor tiene que tener discernimiento, pero un pastor tiene que estar capacitado también. ¿Me está escuchando? A su nombre. A su nombre. Miren lo que dice Jeremías capítulo 14, versículo. Déjenme buscar lo que les acabo de decir. Jeremías capítulo 14, versículo. Jeremías 14, capítulo. ¿Cuál les leí yo? El 13, ¿verdad? Ahora mire lo que dice, por favor, el versículo 16. Con este terminamos. Para corroborar lo que le dije, el peligro que acarrea no solamente el falso profeta, sino el que lo sigue. Ahí va. Léalo. Versículo 16, Jeremías 14, 16. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre, por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Mire el peligro. No solamente estás exponiendo tu vida cuando tú sigas a un falso, tú que me estás escuchando. No solamente, óyeme bien, no solamente está en peligro tu líder, estás en peligro tú. ¿Qué más, pastor? Está en peligro tus hijos, tu familia y tu descendencia. Porque lo que te enseña ese falso, tú se lo vas a enseñar a tus hijos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el mandamiento del Señor para nuestros hijos? Que le enseñemos las mentiras que nos enseñó un falso. No, dice estas palabras que habéis oído. Estos mandamientos, decretos, se los enseñarás a tus hijos. No dijo las palabras de fulano de tal. Pero imagínate si tú sigues un falso. Dice el Señor que no solamente el falso está en peligro, sino tú que lo sigues, tú que lo apoyas, pero también tu descendencia está incluida. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que yo los exhorto aquí porque me hagan gana? ¿Ustedes creen que yo los exhorto porque realmente me caen mal? ¿O realmente los exhorto porque los amo? Hermano, yo amo a Cristo. Y si yo amo a Cristo, voy a amar a mis hermanos. ¿Me está escuchando? Tengo ya 18, 19 años, sobre 20 años predicando este evangelio de la misma forma. No lo voy a cambiar. Los que me conocen desde años saben que es la verdad que estoy diciendo. No voy a cambiar. Aleluya. Yo no he visto derrota. He visto a Cristo glorificado. He visto a Cristo, aleluya, mostrando su poder, su gloria en diferentes cosas. No voy a cambiar la palabra. No voy a cambiar mi forma porque es la forma no mía, sino de Dios. Amén. Yo le amo y por eso le traigo una palabra
fresca cada día para que usted crezca, aleluya. La palabra es el alimento del cielo, es el pan de vida, aleluya. La palabra, Jesús dijo, el que oye mis palabras no morirá, sino que ha pasado de muerte a vida, aleluya. Es la palabra de Dios el alimento. Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos aman al Señor y su palabra? A su nombre. Póngase de pie en esta hora. Terrible lo que hay ahora. Hay muchos perros mudos en los altares que no pueden decirle a nadie nada ni exhortar a nadie. ¿Por qué? Porque no pueden. Son perros mudos. Los hombres de Dios no son perros, hermanos. Los hombres de Dios son ministros. Proclaman la palabra, como Dios le dijo a Isaías. Ve y clama voz en cuello. Ve y clama voz en cuello. Cuando usted escuche un hombre de Dios que le predica la palabra de Dios, acéptela, aleluya. Recíbala, aleluya. Porque es bendición para su vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Vamos a levantar nuestras manos. Yo quiero hacer un llamado.